Y ahora ya sí, comenzamos el viaje que vamos a tener hoy con Javier González López, nuestro apreciado compañero y cómplice de batallas, porque es como de la casa, Javier, porque es el director nacional de Formación y Empleo de la Fundación Laboral de la Construcción. Y te agradecemos muchísimo que te hayas desplazado desde Madrid, Javier, que sabemos que también eso, echar un día fuera de Madrid, pero también se agradece. Y Mallorca siempre es bonito. Y que hayas preparado la conferencia Retos y oportunidades de la transición sostenible para el sector de la construcción. Mientras te preparas, te voy presentando un poco tus currículum, ¿no? Javier es licenciado en Psicología, máster en Formación de Formadores y en Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que le imprime una aproximación muy humana a su ejercicio profesional. Durante 16 años fue el responsable de proyectos internacionales de la Fundación Laboral de la Construcción, dirigiendo más de 50 iniciativas sobre formación profesional y empleo. Durante 2 años dejó la Fundación para dirigir el área de formación y prevención de riesgos laborales y proyectos de CEPIME, participando en distintas mesas de diálogo social, así como en los consejos y patronatos de varias entidades y organismos. En 2021 volvió a la Fundación para asumir la dirección del área de formación y empleo. Somos todo oídos, Javier, cuando te quieras. O sea que... Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. La verdad que para un segoviano como soy yo salir de Madrid siempre es un placer, como podéis imaginar, porque Madrid tiene muchas cosas, pero sobre todo tiene mucha gente. Y donde yo vivo, que es un pueblecito de 5.000 habitantes, pues no tiene nada que ver. Nos cabe casi en un edificio, ¿no? Entonces, la verdad que es un placer estar aquí. Me encanta Palma, me encantan los compañeros de Palma, así que yo soy el agradecido por venir hoy a compartir esta jornada con vosotros. Después de esto, bueno, me gustaría dar las gracias a los organizadores por habernos invitado a participar en esta jornada, que, como decía el presidente, es muy interesante y más de estas tiene que haber, ¿no? Para ir impulsando esa sostenibilidad en nuestro sector y a ir abordando algunos de los retos que ya decía Pedro en su vídeo. Y en concreto, bueno, pues lo que yo os voy a intentar contar es un poco esos retos, pero también esas oportunidades que aparecen en el sector de la construcción con respecto a esta famosa, ¿no?, transición ecológica, sostenible, etcétera, etcétera, que si ya la combinamos con la digital y la de cohesión territorial, pues el reto es aún mayor. Bien, como os decía, vamos a ver unos pequeños antecedentes para un poco enfocar el tema. Luego identificamos una serie de retos que, al menos desde la Fundación, vemos urgentes, oportunidades que están relacionadas con estos retos y luego unas iniciativas que nosotros ya en la Fundación estamos llevando a cabo, sobre todo para uno de los retos que vamos a ver. Bien, en cuanto a los antecedentes, quería empezar con una... Bueno, es un concurso que los organizadores no conocen, que los ganadores van a tener la posibilidad de acceder a un jamón ibérico 5J. Lo digo para, si os da tiempo, ir al Mercadona a comprarlo. Es broma. Ah, que tengo que pasar, claro. Es que no la habéis visto, perdón. Uy, ya la habéis visto. Bueno. Es una pregunta que hago en algunas ponencias que hago, que ¿por qué la UE decidió cambiar su política energética hace 15 años? Entonces teníamos como 3 opciones, ¿no? Una es la sostenibilidad, una conciencia medioambiental de algunos locos, ¿no? El tema del ahorro energético, o bien el protocolo de Kioto, ¿no?, que empezó más o menos en vigor en 2005, y la política energética en 2007 a 2020. Entonces, bueno, como se me ha hecho spoiler porque he dado al botón, normalmente, bueno, pues es verdad que el público se dirige entre unas y otras, ¿no? Y el hecho cierto es que al final casi todo es por el dinero, al fin, no nos engañemos. No digo que no haya otros criterios, pero al final el que pesa más es el monetario, ¿no? Intentar ahorrar energía. La siguiente pregunta es: ¿ha funcionado la política energética? Venga, esta sí que vamos a hacerlo con mano alzada. ¿Quién cree que sí ha triunfado? Joder. Que todos penséis que no ha triunfado. Bueno, si no, le preguntamos a este señor a ver qué opina. Yo creo que probablemente se empezaría a reír y de la risa igual dejaba de invadir un país democrático, ¿no? El hecho cierto es que no ha funcionado, ¿no? Y si nos remitimos un poco a los datos que hay por ahí disponibles, veréis que
Desde el año 90, más o menos, son 30 años de medición, ha ido aumentando casi continuamente y siempre, en todo caso, por encima del 50% digamos, de la demanda de compra de energía, de importación de energía de fuera de la UE. Es verdad que ahí hay un momento en el que se baja un poquito, parece esa tendencia ascendente se corta, ¿verdad? Pero claro, es que es el año 2020, estábamos todos en casa, no había aviones, no había autobuses, no había nada, ¿no? Entonces ahí baja, pero si no da la sensación de que esto siga aumentando. Es decir, la política energética es un fracaso total y absoluto, y a las pruebas me remito con lo de la invasión de Ucrania, que al final lo único que ha hecho es incrementar aún más esa dificultad. Bien, en cuanto a la propia construcción, bueno, pues este gráfico es bastante representativo, ¿no? A nivel mundial, el 41% de la energía que se consume proviene de los edificios. Y aquí bueno, hay una estimación que hacen estos autores que dice que si rebajamos el 1%, ahorraríamos un 1% nada más, casi 500 millones de barriles. Y como hecho curioso, parece que si los pones todos juntos, da la vuelta al mundo 10 veces, que me ha parecido interesante. Es decir, es muchísimo lo que se consume por parte de los edificios. Y esto, como es lógico, pues claro, tiene un impacto en el medio ambiente, en la sostenibilidad de nuestras ciudades y de nuestra propia sociedad, en el fondo, ¿no? Que hay que empezar a abordar. Y es que hay que tener en cuenta que en cuanto a lo que se refiere a la transición ecológica sostenible, la construcción siempre ha sido, va a ser, ¿no?, el proveedor de edificios, de ciudades, de infraestructuras para que los humanos se relacionen. Es que muchas veces olvidamos esto, ¿no?, que al final todos tenemos una casa. ¿Quién puede tener un coche o no tenerlo? O un jersey X o no. Pero casas para vivir tenemos todos, y esto es un hecho que hay que tener siempre en cuenta, porque también facilita esa vitalidad, esa seguridad, ese bienestar, esa necesidad primaria, ¿no?, que decía Maslow de las personas. Pero claro, ahora nos encontramos en un escenario que habla de estrés climático, encarecimiento de la energía, de las materias primas no renovables que se importan del exterior. Es un escenario muy incierto, muy difícil. Entonces, en este caso, el sector de la construcción se tiene que adaptar. Tenemos que adaptar estos edificios, esas viviendas y ciudades para mantener ese bienestar que decía al principio. Porque de otro modo, las personas no vamos a estar confortables, no vamos a estar seguras y vamos a seguir consumiendo más energía de la necesaria. Bien, en todo caso, es un hecho, aunque a lo mejor no con la intensidad que nos gustaría en algunos momentos, que la construcción ha iniciado un camino, yo creo que definitivo hacia la sostenibilidad, y que sus actividades van a impactar en estos objetivos, ¿no?, que se han definido sostenibles. La mitigación del cambio climático, esto es obvio, hay que mitigar las consecuencias de este cambio, y cuando no se pueda mitigar, que ya creo que estamos un poco en esa línea, pues tendremos que adaptarnos para precisamente que nuestros edificios consigan esta adaptación. El tema hídrico, no os quiero decir la importancia que tiene esto en un país como el nuestro, ¿no?, que el agua va a ser más importante, creo, en algún momento casi que el petróleo. El tema de la economía circular, claro, en la construcción creo que es fundamental. Luego veremos también qué impactos positivos pueden tener algunas de las actuaciones de la construcción en estos objetivos. La prevención y control de la contaminación y, por último, la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, que de alguna manera sería el paraguas que envuelve a todos estos objetivos. Bien, eso en cuanto a un poco los antecedentes, ¿no? ¿En qué escenario nos estamos moviendo? En cuanto a retos, bien, digo yo, no lo he visto en ningún lado, los estructuro así porque me parece que tiene sentido, ¿no? Habría como 3 tipos de retos para la transición. Estructurales, bueno, estamos hablando de economía circular, de ahorro energético, de adaptación al entorno en cuanto a todo el tema de sostenibilidad. Hay unos retos que son culturales, que ahora veremos, muy importantes también, que tienen que ver con las empresas, pero también con las administraciones públicas, que también lo comentaba Pedro, y también con el propio usuario final. Esto siempre es lo que digo desde que hemos empezado, ¿no? Esto va de personas, también va de ladrillos, pero sobre todo de personas que ocupan esos edificios. Y por último, que es donde la Fundación estamos más trabajando, claro, es el tema de la cualificación, que necesitamos cualificar, recualificar y también acreditar, que también es un tema importante. Bien, en cuanto al tema del reto estructural de economía circular,
bueno, en general, ¿no? En la sociedad en la que nos movemos, todos los sectores productivos utilizan un modelo muy lineal, ¿no? de economía. Es decir, usamos y tiramos, somos muy poco respetuosos con el medio ambiente y es un modelo pues cortoplacista, ¿no? Yo utilizo esto, no me vale y lo tiro y ya está. Y tenemos que irnos moviendo poco a poco a un modelo de economía circular, todas las sociedades, pero la construcción en particular, de tal forma que podamos ahorrar recursos, gestionarlos mejor, esos residuos, la gestión del agua, de nuevo, muy importante, también los edificios, ¿no? Porque la eficiencia hídrica en los edificios yo creo que también es un eje que tenemos en la construcción, ¿no? En muchos edificios. Y luego el uso de materiales que sean más sostenibles. De tal forma que al final logremos en algún momento tener un modelo más parecido a esto que el que tenemos ahora, que es muy lineal, ¿no? En el que desde la producción, desde la extracción de ese material, vayamos en círculo, ¿no? Seamos capaces de diseñar y planificar con esos principios sostenibles, construyamos el edificio, este edificio se use el tiempo que se use y que luego, si hay una demolición, esos materiales se puedan gestionar y se pueda volver al principio de nuevo, ¿no? Y que gran parte de esos materiales y de ese uso del edificio vuelva a esa ruleta y podamos iniciar el proceso. Como veis, solo con esta transparencia de una única transparencia, el reto es enorme, porque si pudierais leer, que lo dudo porque es muy pequeñito, lo que pone, pues todos son elementos muy importantes, pero que son en sí mismos retos que hay que ir acometiendo. Pero bueno, como compartiremos la presentación, entiendo, luego ya hay una función en el iPhone que se llama lupa, que la descubrí el otro día, que es fantástica. No sé si los Samsung lo tienen, pero os animo a que la probéis porque se aumenta aquello y está muy bien. Bien, en cuanto al reto estructural de ahorro energético. Bien, aquí hay como dos medidas, ¿no? que se impulsan o que se deben de iniciar. La rehabilitación de los edificios es obvia, ¿no? Ya lo mencionaba también Pedro. Y luego tenemos otra que es la adecuación de edificios que son también muy despilfarradores, es que estaba mal eso, despilfarradores, es decir, son grandes consumidores de energía y hay que hacer ciertas actuaciones, quizás no son una rehabilitación energética integral, pero hacer que estos edificios no consuman tanta energía como venían haciendo. Algunas actuaciones, bueno, son conocidas, ¿no? El aislamiento térmico de fachadas y cubiertas, todo el tema que tiene que ver con el vidrio, con el control del factor solar, la carpintería exterior, claro, también es muy importante. De hecho, dicen los que son muchísimo más expertos que yo, que es lo que más impacto tiene la eficiencia energética de un edificio, la sustitución del combustible por energías renovables y la incorporación de sistemas de energía renovable, y se recomienda que sobre todo para la producción de energía. Bien. En cuanto tenemos el reto estructural de economía circular, de ahorro energético, y claro, esas dos cosas tienen que venir acompañadas necesariamente de una adaptación de nuestros edificios, de nuestras ciudades, al entorno en el que nos movemos, ¿no? Porque de otra manera se quedaría a medias. Entonces, en cuanto a la regeneración y rehabilitación de espacios urbanos, hay algunas actuaciones que me gustaría destacar, que se pueden hacer. Bueno, una de ellas es potenciar ciudades compactas. Muchas de nuestras ciudades son muy dispersas, ¿no? Son muy difusas. Entonces, tratar que la ciudad sea cada vez más compacta, de tal forma que luego veréis que también se facilita la movilidad. Un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación del suelo. Que en los proyectos, en las actuaciones que se hagan, los principios bioclimáticos sean los esenciales, y en otro tipo de principios, como puede ser, bueno, pues beneficios de otra clase. Que las zonas verdes estructuran la ciudad y no al contrario. Normalmente es al contrario, ¿no? Hacer la ciudad y luego meterlo verde. Entonces, de alguna manera que creemos la ciudad teniendo en cuenta ese espacio en el que se va a ocupar. Que haya servicios sostenibles y centralizados. Esto ya en Europa se está utilizando en algunas ciudades, por ejemplo, todo lo que tienen son las calefacciones de distrito, y son muy eficientes y parece que están funcionando bastante bien. Y ahorran también mucha energía. Y por último, la movilidad, ¿no? Que sea sostenible, es decir, que sea colectiva, que sea ecológica, que sea apostar por el transporte público y por medios de transporte, bueno, pues que no sean tan contaminantes. Algunos ejemplos de ciudades de este tipo. Bueno, pues yo haciendo una búsqueda parece que hay más de las que... Y algunas que nunca diría, ¿no? Porque dices, bueno, Nueva York, así como sostenible, porque tenga Central Park ahí, ¿no? Pues sí, aparece entre el listado. Aquí tenéis algunas, ¿no? Está Hamburgo, está también Ljubljana, Vancouver, Reykjavik,
Si veis, solo con la foto ya se aprecia, ¿no? que la parte, o lo verde o lo azul, tiene más prevalencia que el hormigón, ¿no? Y yo creo que son fotos muy, muy representativas de lo que supone el adaptar el entorno de las ciudades al entorno en el que le emplazamos. Bien, pasando al reto cultural. Aquí, como decía al principio, hay tres elementos, ¿no? Las empresas, claro, al final tienen que empezar a introducir esos criterios de sostenibilidad en sus proyectos y en las actuaciones que realizan, pero también la administración, que también puede empezar a introducir criterios bioclimáticos pues, en sus licitaciones y también teniendo en cuenta, que eso yo creo que a día de hoy no se tiene, que este tipo de actuaciones a día de hoy son más caras que las tradicionales. Entonces, en esos pliegos también se tendría que considerar pues ese incremento, ¿no? de precios a la hora de construir. Y por último, quizás la clave de todo esto es el usuario, que va a utilizar después estos espacios, esas viviendas. Y aquí tengo otro reto. Este no tiene spoiler. Aquí en la izquierda veis bueno, parece lo que es un perfil, ¿no? de ventana de madera y al lado hay una de PVC. Y entonces os pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? O sea, si un usuario va a elegir una de estas, ¿cuál es el criterio que utilizaría para elegirlo? Venga, vamos a hacer lo mismo de antes. El económico. Premio para el caballero. Exacto, eso es. El jamón luego vaya a la puerta a la derecha. Yo he visto así algo, yo creo que es eso. Totalmente. Siempre prima el criterio estético, bajo mi punto de vista. Es verdad que el económico puede pesar, pero a igualdad de precio, el estético. Es decir, me gusta más la madera, me gusta más el aluminio que imita la madera, o me gusta el PVC porque me encanta que amarille con el tiempo. El que sea, pero es verdad que es un criterio estético. Y eso es lo que hay que también empezar a cambiar. Que la gente empiece a tener elementos de juicio para elegir qué soluciones pone en sus casas. Porque a día de hoy es tal cual dices. Yo me acuerdo una anécdota de mi hermano. Yo vengo también de una empresa de carpintería de hierro y aluminio. Bueno, sabéis que cuando vas a elegir aluminio tienes unos pantones y antiguamente había el aluminio y ya está. Y luego metieron el dorado, que era horroroso, y luego metieron el plateado. Y entonces pues llegaba la gente y bueno, pedían cada cosa que era increíble, ¿no? Y llegaba una señora y le decía a mi hermano, dice, ¿pero a ti cuál te gusta más? Digo, usted elija, ¿no? Pues a mí que me gusta este. ¿Y a ti te gusta? Dice, mira, señora, si a usted le gusta, a mí me chifla. Le decía, ¿no? Es su elección y ya está, ¿no? Pero es verdad, es exactamente lo que ha dicho el caballero. Es un criterio absolutamente estético. Otra pregunta. ¿Está la población trabajadora del sector preparada para acometer todo este tipo de cambios? Yo creo que es absolutamente clara la respuesta, ¿no? De hecho, bueno, pues necesitamos cualificar. Tenemos un gran problema con los jóvenes, mujeres, inmigrantes, o sea, es decir, nuevas personas para el sector. Y luego todo el tema de recualificación, porque claro, hay mucha gente que ya está en el sector y va a tener que aprender nuevas maneras de trabajar, e incluso gente de otros sectores afines que pueden llegar a la construcción y desempeñarse allí, ¿no? Y por ahondar un poco en esto, y creemos, ¿no?, desde la Fundación, y creo que es algo sabido por el sector, que este es el mayor problema que tenemos, ¿verdad?, que es el tema de las personas suficientes para acometer este cambio. El tema de jóvenes, si veis en este dato es demoledor. En el año 2008 teníamos un 25,2% de jóvenes en el sector. En el año 2021, según el Observatorio Industrial de la Construcción, datos de afiliación, tenemos un 9,1%. 16 puntos menos en escasos, un poquito más de 10 años. Esto es una catástrofe. Nuestra población se concentra entre 30 y 59 años, casi todos están ahí. Y luego, bueno, también ha aumentado, las mayores de 60 años están en un 7,3. Si hacéis un cálculo detallado un poquito, más desagregado de estos datos, ya vais a llegar a la conclusión que he llegado yo, que en los próximos 15 años se van a jubilar el 30% de los trabajadores de la construcción. Si solo están entrando el 9%, no sé si bioclimático o de otro tipo, pero ¿quién va a construir las casas? Esa es la pregunta del millón. Porque es verdad que es un sector que está totalmente envejecido, sin tasa de reposición, sin tasa de relevo,
Y otro tema que hemos identificado muy interesante, que es que no hay continuidad de negocio familiar, que esto también es muy grave. Es decir, empresas que más o menos funcionaban en su momento, una vez que se jubila el jefe de la empresa, el padre, los hijos no continúan con el negocio. Y eso es un problema, porque se pierde muchísimo conocimiento y muchísima técnica. Y luego, bueno, pues el tema de las mujeres, que si bien es verdad que en los últimos años hemos logrado que aumente un poquito, que no es poquito, porque del 8% al 10,4% es un montón, pero aún así sigue siendo muy poca representación y seguimos estando muy por debajo de otros sectores y es muy residual, sobre todo en producción. Sigue una buena presencia en planificación y dirección de obra, pero muy poquito en las actividades de producción. Bien. Y luego, bueno, pues ya pasando, hemos visto retos, varios retos yo creo que importantes y, bueno, en cuanto a oportunidades. Pues esto casi a veces puede ser reto, pero en el fondo es una oportunidad. Si incrementamos la calidad constructiva, al final se mejora el confort, las prestaciones energéticas de seguridad y accesibilidad. Es decir, las personas van a estar mucho más confortables y es más probable que compren viviendas, ¿no? Esta transformación de las ciudades, gracias a las infraestructuras verdes y azules, la naturaleza que introduzcamos en la ciudad, va a hacer que podamos retener el agua de lluvia, va a hacer que mejoramos la temperatura y humedad de las calles. ¿Ves? De nuevo, confortabilidad, seguridad, accesibilidad y salubridad de las personas. En el tema de la movilidad sostenible también hay muchas oportunidades. Va a ser una ciudad más accesible, va a evitar el ruido, la contaminación. Y es que todo esto, al final, está ligado con lo que decíamos al principio, ¿no? El crecimiento económico futuro está ligado a la sostenibilidad ambiental y la construcción tiene que estar ahí, ¿vale? Y tiene que acompañar, no tiene que ser un actor pasivo, sino un actor activo en este cambio. Esto, bueno, es que tampoco lo vais a ver porque ha salido muy pequeñito. Lo que os decía al principio, los objetivos sostenibles, ¿no? Lo que puede hacer la construcción, como lo vais a tener, lo podéis ver luego, esos impactos positivos que tienen algunas actuaciones de la construcción en estos objetivos. Por ejemplo, mejora de emisiones de CO2. Ahí aparece en la segunda columna, mejora de la mortalidad por ola de calor. Esto ya es un hecho. Cuando hay una ola de calor hay muchas muertes, ¿no? Y mucho es porque no están quizás adaptadas nuestra manera de vivir a esta realidad. Mejora de la escorrentía del agua, protección de los recursos hídricos, menos contaminación. Bueno, aquí vais a ver, es que además no se ve porque viene sombreadito, esos impactos positivos que puede tener la construcción para todos esos objetivos sostenibles que son muchos. Bien. Y luego ya para ir finalizando, decía que la Fundación, sobre todo por nuestra propia naturaleza, donde podemos intervenir de estos retos, ¿no? Y estos que tenemos, es sobre todo en la parte, claro, de cualificación y de empleo, que es donde tenemos nuestra mayor experiencia y actividad. Y para ello, bueno, pues hacemos algunas actuaciones. Concretamente, estamos trabajando en 4 líneas. En proyectos, actualmente tenemos 7 proyectos internacionales en marcha que tienen que ver con sostenibilidad en la construcción. También estamos trabajando en cursos de estos cortitos, abiertos, gratuitos para los trabajadores y empresas del sector. Actualmente tenemos 2, pero en muy breve periodo de tiempo vamos a tener alguno más. Y también estamos desarrollando un diccionario sobre construcción sostenible. Esto es también muy importante, porque es verdad que no todos hablamos el mismo lenguaje. A veces sé que si bioclimático, sostenible, hay bastante confusión. Y creo que este diccionario va a estar también muy bien para aportar claridad en ese sentido. Y luego tenemos acciones formativas, que como veis, ahí solo he puesto 4, hay alguna más, pero no es algo que parece que tenga un interés particular en nuestra población. Bien. Muy rápidamente, algunos proyectos, los tenéis todos en la web de la Fundación Laboral de la Construcción, no sé si he puesto por ahí el enlace, pero sección proyectos, y ahí tenéis incluso descargables que son muy interesantes. Este proyecto, destacar que vamos a hacer una app sobre economía circular en las obras de renovación de edificios para trasladar buenas prácticas, y luego hay un manual para formadores que ya está disponible, que aquí se conoce porque les pareció interesante, y le podéis descargar y es verdad que merece la pena porque es muy cortito, pero aporta contenido de mucha calidad. Y también otro curso corto y una hoja de ruta para introducir estos criterios en nuestros centros de formación.
Este es un proyecto más técnico, se desarrolló por parte de la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra y aquí aparecen temas muy interesantes sobre inventarios, identificación de requisitos. Son documentos muy técnicos sobre sostenibilidad que también podéis descargar de esta página web y que creo que es de bastante interés, sobre residuos de construcción, aplicaciones prácticas, etcétera, etcétera. El Water Skill. Uy, si no lo estoy viendo. Perdonad, es que doy aquí y no doy aquí, estoy descoordinado. El Water Skills. Este es un proyecto que hicimos en colaboración con Portugal en el que se ponía en evidencia la problemática del agua, que decíamos antes. Es que esto es fundamental, ¿no? Y sobre todo en los edificios. Y se hablaba, bueno, de que hacía falta dos perfiles, uno de técnico y otro de experto en eficiencia hídrica. Es decir, que fueran capaces, el experto de diagnosticar las deficiencias y el técnico de ejecutarlas. Un proyecto también muy interesante. Este es de Construction Demolition Waste, este sobre el tema de gestión de residuos. Ahí hay un análisis de buenas prácticas, un programa formativo y una plataforma de formación en línea sobre este tipo de actuaciones. Este todavía está prácticamente acabado, pero hay alguna cosita pendiente. Y bueno, este es nuestro proyecto estrella, no solo de temas de sostenibilidad, pero es un proyecto que cuenta con 4 millones de euros para su ejecución, con 24 socios de un montón de países, que lidera la Fundación Laboral de la Construcción, es decir, lidera la construcción española y eso nos posiciona, yo creo que bien pues para definir todo este tipo de cosas, ¿no? Competencias profesionales en temas de eficiencia energética, economía circular y digitalización, que también es un proyecto bandera, ¿no? Digamos, de la Fundación. Este es un proyecto nuevo que hemos ganado hace poquito, que tiene que ver con el tema tan interesante como son las cubiertas vegetales. Entonces, aquí estamos trabajando en una serie de módulos para sensibilización, la instalación, el mantenimiento o, en su caso, la retirada de la cubierta, y todo se va a hacer a través de una plataforma online. De este hay poquito porque acaba prácticamente de empezar. Y, por último, este es un proyecto que no nos han aprobado aún, que también habla de crecimiento sostenible, transición hacia una economía baja en carbono. Y esta, la particularidad que tiene es que va a ser, si no lo aprueban, nuestro primer proyecto transoceánico y lo vamos a hacer en colaboración con la Cámara de la Unión Obrera de la Construcción de la República de Argentina. ¿Vale? Yo creo que va a ser también muy interesante. Y por último os decía que tenemos algunos cursos ya abiertos que podéis acceder en nuestra plataforma, este sobre economía circular en concreto, y es muy interesante. Es muy cortito, dura como 4 horas, pero de verdad merece la pena echarle un vistazo. Y otro que este no está aún terminado, pero que va a ir sobre industrialización, que como sabéis, bueno, pues también es otro de los elementos que va a tener mucho que decir también en el desarrollo sostenible de la construcción en el corto plazo. El diccionario de la construcción, que también ya tenemos en desarrollo, pero estará pronto disponible. Y por último, os decía que tenemos algunos cursos, pero daos cuenta, 275 alumnos el año pasado. El año pasado la Fundación formó casi a 90.000, o sea, es algo pírrico, es muy poca gente, muy pocas personas las interesadas de momento en estos temas. Y tendremos que ir avanzando porque, claro, sí, tenemos que tener gente cualificada para instalar estas soluciones. Y ya para terminar, que creo que estoy ahí casi lo estoy clavando, más o menos. Bien. Quería acabar con una cita de esta señora que se llama Terry Schwarzenegger, no sé la pronunciación qué tal, que es la persona que ganó el premio Goldman, que es el Nobel, ¿no? del medio ambiente. Y esta persona decía que vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Y no me parece más acertado, no puede ser una cita más acertada, porque salvo que alguien en la sala conozca un exoplaneta que podamos habitar en el corto plazo, o Elon Musk o el otro, el Bezos, consiga colonizar Marte, solo tenemos esta Tierra. Entonces, yo creo que el sector de la construcción todos nosotros tenemos que tratar de cuidar. Y nada más. Muchas gracias.